tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver un pequeño tutorial básico de Dex Screener. Les voy a explicar un poco las estrategias que uso para encontrar buenas meme coins y buenas entradas también, que eso ya entra un poquito en el análisis técnico. Y les voy a mostrar también al final dos criptomonedas meme coins que creo que van a tener, que creo que tienen muy buen potencial y creo que van a tener muy buenos rendimientos próximamente, y que pues todavía están algo verdes, pero sus comunidades están muy fuertes, entonces yo creo que van a sobrevivir. Bien, eso los pondré según lo que les interese. Aquí abajo les dejo la línea de tiempo para que pues si quieren saltarse hasta el punto que les interese pues puedan hacerlo. Vamos a empezar con lo básico para utilizar Dex Screener. Esta es una plataforma donde puedes ver información de pues prácticamente cualquier criptomoneda. Aquí en el buscador tú puedes poner cualquier criptomoneda. Aquí estamos viendo Smilek, pero podríamos poner de otras cadenas también, por ejemplo TON, en la red de TON, y está TON en la red de Ethereum, TON en Solana y en diferentes cadenas, ¿no? Vean que el logo que aparece aquí, según la cadena que sea, pues representa en qué cadena está ese token, ¿sí? O esa criptomoneda. En el caso de TON, pues como está en varias cadenas, pues la tenemos en Ethereum, en Solana, etcétera. Por ejemplo, su criptomoneda Notcoin, aquí lo tenemos en la red de TON. Y el símbolo de abajo es el DEX en el que se encuentra el par de liquidez para poder comprarlo. Por ejemplo, en Solana tenemos Radium, tenemos Jupiter, tenemos Whale, algo así. Sí, entonces el de arriba es la red, el de abajo es el DEX. Una vez que seleccionamos nuestra criptomoneda, pues tiene aquí varias opciones, ¿no? Para personalizar, para tener una lista de favoritos, alertas, varias charts, varias gráficas al mismo tiempo. Y del lado derecho tenemos toda la información es análisis fundamental del token. Si la liquidez está bloqueada, el FDV, que es Full Diluted Value, eso es cuando los tokens de una criptomoneda no están al 100% liberados. Representa el precio que tendría si el 100% del supply estuviera liberado. Sí, por ejemplo, si solo han liberado el 10% del supply, pues entonces el Full Diluted Value va a ser 10 veces más grande, ¿sí? Porque solo han liberado una décima parte, ¿no? Entonces el total pues va a ser 10 veces eso. El market cap pues es el market cap actual, ¿sí? Sin importar qué porcentaje haya, el porcentaje de tokens que hay, cuánta cantidad de dinero en total hay. Como Smilek tiene todos sus tokens liberados, pues es lo mismo el market cap que el Full Diluted Value. El cambio en porcentaje en 5 minutos, 1 hora, 6 horas, etc. La cantidad de transacciones. El volumen, que el volumen sí es muy importante. Procuren tradear con monedas que tengan mucho volumen. Y los makers. Los makers son cuántas personas diferentes han hecho transacciones. Es decir, estas 159 transacciones han sido hechas por estos 41 personas. O sea que pues la mayoría hizo más de una transacción en el día. Están tradeándola intradiario. Aquí abajo, si bajamos aquí del lado derecho, pues tenemos ya la información del contrato. Y nos da la opción de ponerlo en la Solscan si apretamos aquí. Este que dice Smilek es el contrato del token. Donde dice Pair, pues es el de la liquidez, porque al ponerlo en un DEX tienes que poner lo que se llama un par. Tú pones tu criptomoneda y una cantidad en en moneda estable, ya sea USDT, USDC, etc. Aquí abajo estos emojis sirven para pues tanto social, para que la gente se anime y vea, muchos le han puesto cohete, pero también he oído que Dex Screener toma estos emojis en cuenta para ponerlos en listas de popularidad. En la página principal, si nos vamos a la página principal, Dex Screener tiene aquí esta que dice trending. Puedes elegir el trending en 5 minutos, 1 hora, 6 horas, 24 horas, etc. Las que son top en volumen o top en transacciones, las que más han ganado o lo más nuevo.
etcétera. Y podemos elegir también la red en la que queremos estar. Volviendo a Smilex. Ok, volviendo a Smilex, en la parte de abajo, pues en la pestaña Transactions, pues tenemos todas las transacciones. Si fue compra, si fue venta, cuál fue la cantidad en Smilex, la cantidad en Solana, el precio al que se efectuó la transacción y el maker es la persona, la wallet que lo hizo. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos aquí filtrar, por ejemplo, filtrar solamente las ventas, o filtrar solamente las compras, o filtrar solamente las que han sido de más de cierta cantidad y hasta podemos poner un rango, ¿no? Por ejemplo, entre $1000 y $2000 y ahí nos sale. Y aquí también nosotros lo que podemos hacer es agarrar una wallet. Por ejemplo, voy a agarrar esta de aquí y ponerle aquí en filtrar en Maker y me van a salir todas las operaciones que ha hecho este señor. Fíjense que solo ha hecho ventas, demasiadas ventas. Bueno, lo tengo aquí en que me muestre solo las ventas, claro, ¿no? Ya ahí me debería mostrar tanto compras como ventas. Y si tiene compras, nada más que ahí están tapadas por tanta venta que ha hecho. Ha comprado mucho este señor y ha vendido demasiado, pero bueno. Podría ser un bot, por ejemplo, que esos pues hacen muchas operaciones al día. Y pues eso nos muestra dónde ha sido los puntos donde ha comprado, dónde ha vendido. Sí, eso es muy útil para rastrear, por ejemplo, wallets de ballenas o las wallets de gente que compró en preventa. O las wallets, sobre todo wallets del desarrollador o relacionadas con el equipo. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente parte. Aquí en la pestaña Top Traders podemos ver pues quiénes han movido más volumen. Este que vendió 18,000 pues es el que ha tenido de los que ha vendido más. Luego 8,000, etcétera, ¿no? Y aquí nos aparece cuánto compró. Nada más que estos no aparecen como que haya comprado nada. Puede que haya comprado en preventa, puede que haya sido el desarrollador, puede haber sido muchas razones. Pero si bajamos, pues otros sí aparece que compraron, por ejemplo, 5,000. Este vendió 10,000 y este fue el PNL, es decir, su profit o sus pérdidas. Y en Unrealized debería de aparecer, solo que a veces DexScreener pues falla mucho, se buguea. Debería de aparecer cuánto porcentaje del token le queda. Es decir, si tenía 1,000,000 y vendió la mitad, pues le quedaría, aquí debería mostrar que le quedan todavía la mitad de eso. Los holders, pues podemos ver sus wallets y qué porcentaje del token tienen y qué valor se tiene con el precio de este momento. Y liquidity providers, pues es donde están las pools de liquidez. Por ejemplo, tú puedes ir a un DEX y poner liquidez de cualquier token y aparecerías aquí. Y bueno, eso fue lo básico de DexScreener. Ahora vamos a pasar con la cuestión del análisis, tanto fundamental como técnico, de una criptomoneda. En primer lugar, lo que yo hago, y creo que es lo más importante, antes que el website, antes que el Twitter, que también el Twitter es importante, el website no tanto, pero lo que más me importa a mí es el Telegram. Lo que más me importa a mí es el Telegram, por ejemplo, porque deben ver que tenga una buena cantidad de miembros. Básicamente para una criptomoneda, para que una criptomoneda meme pueda tener la posibilidad de llegar a 1,000,000, 2,000,000 de market cap o más arriba, tendría que tener, yo creo que por lo menos 500 usuarios activos en su Telegram. No es regla, pero es lo que he visto por experiencia, más o menos. Y más importante todavía que la cantidad de miembros es que sean activos. Es decir, tú te metes aquí y ves que a todas horas del día, no importa si es la noche, no importa si es la madrugada, hay actividad en el Telegram. Por ejemplo, aquí están haciendo una raid, que pues es comentar en Twitter y hacer una serie de tareas sociales para dar a conocer a más gente el token. Que las raids como esta se cumplan en poco tiempo. Vean que aquí tiene algunos objetivos, que junte 10 likes, junte 5 reposts, etc. ¿Qué tanto se tardan, sí? en hacer las raids? Si se tardan más de 5 minutos, pues la comunidad no está muy activa, ¿no? O puede que haya llegado en un mal momento esa raid.
Pero pues en general ver qué tanto tiempo les toma a la comunidad completar esos objetivos, ¿sí? Y ver que estén activos, etcétera. Eso es lo que yo creo que es más importante. Después en el Twitter, pues también que tengan buena cantidad de followers. Si tienen palomita azul, pues sería mucho mejor. Y que esté activa la cuenta. Aquí tiene 9000 followers. Que esté activa, que haga varios posts al día, al menos 3 a 5 posts al día, ¿sí? Que tenga varios al día. Y el website no lo tomo mucho en cuenta realmente. Ahora, para el análisis técnico, yo me baso en estructuras de precio y un poco también en Smart Money Concepts. Soy novato, no me dedico al trading, aunque pues me ha ido un poco bien y pues he aprendido mucho, ¿no? Durante estos más de 2 años que llevo, pues no he dejado de aprender ni una sola semana acerca de análisis técnico. Lo que yo hago primero es identificar si la estructura es alcista o bajista en gráfico mayor. Si se puede ir desde mensual e ir bajando la temporalidad, pero como estas criptomonedas meme coins pues muchas no tienen mucho historial, las veo desde semanal o diario. Pues aquí vemos la tendencia es claramente alcista. ¿Cómo sabemos que una tendencia es alcista o bajista? La tendencia alcista crea máximos y mínimos más altos, la bajista máximos y mínimos más bajos. Y otra forma de identificarla es que la tendencia alcista tiene explosiones alcistas muy rápidas, en pocas velas, muy explosivas, y sus retrocesos son lentos. Son lentos y pueden tardar mucho y no tienen velas muy grandes o muy explosivas. Muy bien, como vemos aquí en gráfico diario también está alcista porque ha tenido 2 explosiones muy fuertes al alza y sus retrocesos han sido lentos. Aunque este ha tardado ya mucho y ha profundizado mucho, pero si se fijan ha sido de poco a poco, muy poco a poco, no ha sido en velas muy fuertes, y cuando es una vela muy fuerte se recupera rápido. Por eso es tendencia alcista. Entonces, ¿qué vamos a buscar para hacer una buena entrada? Un punto de interés. Por ejemplo, los típicos soportes y resistencias. Y sobre todo, puntos en donde la liquidez el precio quiera volver a buscar liquidez. Quiere decir que los inversores, al ver que subió mucho, ya no están muy convencidos de querer comprar en un punto alto. Entonces, pues no van a comprar. La mayoría de la gente se va a esperar hasta ver un buen punto de compra donde puedan comprar, y ahora sí el precio después de tocar ese punto suba. Es lo que se llama que baja, apoya y para arriba, ¿no? Apoya y rompe al alza. Un punto de interés puede ser buscando en el impulso alcista. También puede servir para shorts, pero en general si vamos a tradear solo en spot, en los impulsos alcistas, cuando encontremos velas muy fuertes, encontrar 3 velas que sean muy fuertes, y en la tercera vela ponemos el punto de interés en la parte del cuerpo de la vela donde no tocan las mechas de las otras velas ni de velas cercanas. Si se fijan, esta vela de en medio quedó una parte del cuerpo descubierta en la que no hubo mechas. Esa zona es un punto de interés en la que el precio puede volver para tomar liquidez. Antes ya habíamos hecho un análisis de Smilec y pues ya, como ven, les había dicho desde que estábamos en más o menos por aquí o por acá, no me acuerdo. Les había dicho yo, va a volver a esta zona de aquí, a este recuadro morado, que es lo más probable. Y si lo ven, ahí volvió. Y fíjense qué bonita la reacción que está teniendo en este momento. Tocó muy justita la zona. Y en cuanto la toca, bueno, la tocó un par de veces. Pero no duró muchos días, no duró más de una semana en tener un rebote al alza. Y ahora que tendríamos que esperar una vez que volvió a esa zona de interés, podríamos hacer compras, por ejemplo, una compra al día o una compra a la semana, lo que se llama hacer DCA, que es promediar tus entradas, si es que no sabes mucho de análisis técnico. Si tú tienes una estrategia, pues cada quien debería seguirla, ¿no?
su estrategia. Otra cosa es que nos podemos ir a un gráfico de menor temporalidad y repetir el mismo proceso. Buscar una zona de interés. Por ejemplo, esta de aquí. El precio podría volver para buscar esa zona y entonces nosotros entraríamos ahí. ¿Ok? Otra forma, si es que no lo ves muy claro, es que nos esperemos en un gráfico diario. Que nos esperemos a que el precio vuelva a tocar la zona morada y esperar que reaccione al alza. Entonces el precio va a reaccionar al alza y cuando vuelva a por esta zona, ahí podríamos reentrar. Entonces ya iría en tendencia alcista porque haría ya un máximo más alto que este. Y de preferencia pues también que este. Ok, espero no haberlos abrumado. Traté de ser muy conciso en eso. Y entonces ahora les voy a mostrar unas criptomonedas que yo creo que tienen buen potencial. La primera es Shycat. Shycat es este gatito tímido, seguramente lo han visto en memes. Me gusta mucho esta comunidad. Entré desde el primer día, desde que estaba en 20-30 mil de market cap y me hice un % cuando llegó a 3 millones. Pero como siempre la avaricia pues me pudo más y no lo saqué y pues cayó y perdí casi todo. Como suele pasar, es normal en esto pues. Vean esta vela masiva, o sea, toda la gente que tomó ganancias ahí. Y ahora está en un proceso de consolidación, en un pequeño rango aquí. Ok, está en un rango ahí. Entonces, ¿en qué me baso para decir que tiene muy buen potencial? En su comunidad principalmente. La comunidad es súper activa y han hecho todo lo posible porque se mantenga vivo este proyecto. De verdad, yo he estado activo en esa comunidad y he visto el esfuerzo tan brutal que han hecho todos, que hemos hecho todos, porque yo también he aportado ahí mi granito de arena haciendo memes, haciendo posts de tweets. De verdad, ha sido muy brutal el esfuerzo de la comunidad. Y pues los invito a que se den una pasada ahí por su comunidad y vean a ver si les agrada. Bien, la siguiente criptomoneda, la siguiente meme coin es esta Frog, que es una rana, literal una rana. Entonces, si se fijan, pues siempre ha tenido una tendencia alcista que no ha quebrado nunca. Ha ido al alza solamente, tuvo periodos de consolidación y otra vez al alza muy brutal. Sus holders, tiene 5000 holders, más de 5000 holders. Es una moneda muy fuerte y me impresiona que todavía no haya llegado al millón. Yo estoy seguro que pronto va a dar el millón del market cap porque tiene una comunidad brutal. También en Telegram hay muchos miembros, pero sobre todo aquí se ve, tiene más de 5000 holders. Y son activos, pero a muerte. Y en esta comunidad yo también he estado pues, prácticamente desde el principio. Sí, entonces tengan cuidado, como siempre, no le metan mucho, obviamente. Siempre separen sus portafolios según qué tanto riesgo conlleva, que las meme coins serían el riesgo máximo, ¿ok? Entonces su portafolio de meme coins debe ser el que tenga menor cantidad de dinero para disponer de eso. Muy bien, entonces chicos, déjenmelo en los comentarios cualquier cosa que quieran, que analice, que vea. Únanse al grupo de Telegram, está aquí en la descripción. Y pues apóyenme ahí con su like, con sus comentarios. Muchas gracias y hasta luego.